¿Qué tal? ¿Qué tal, Arnau? Sí. ¿Quieres un café? Venga, vale. Tenemos a la founder de Incapto, Encapto. que va a venir a hacerte un la café. camarera, verás que... Efectivamente. Hay que hacer buena publi, ¿tú entonces, ¿no? hayas probado el No, de no lo he Incapto? probado. ¿No lo has probado? No. ¿Quieres ver lo fácil que es? Tú mismo... Venga, perfecto. Dale. Al botoncito, al primero, pues pongo un vasito. Primero que poner un vaso Sí, abajo. pues. Sí, si no, vale. Sí, es importante. Oh. Mejor que esté Centrado. bonito y verás que simplemente hay que poner café en grano. ¿Siempre viene el mismo café? O sea, ¿o tenéis variedades de Hay café? 15 variedades diferentes. Tú, imagínate la simbología con el vino, ¿no? Pues igual. Sí. Hay de 15, nosotros tenemos 15 variedades diferentes, que depende del país, pues es completamente diferente el sabor. Y puedes cambiarlo. Nosotros ofrecemos suscripción flexible, pero puedes cambiar el tipo de café, la cantidad, la fecha que lo vas a recibir, todo. Y así muy fácil. Y aquí, pues, Y todos web, entiendo, ¿no? O sea, yo... Compi, todos ¿compramos web. la máquina o no para la empresa? todo web, sí. Tenemos aquí en Barcelona hay una tienda de la Isla Diagonal, pero que es más showroom para que la gente vaya a probar el café. Ah, vale. Sí, pero todo es online. Este va a comprar, ¿eh? La Raúl dice que compra Pedimos una. Bueno, al final nosotros lo que hemos hecho es que como que el 50% del consumo en España es con cápsulas, hemos intentado hacer una forma igual de cómoda y práctica que las cápsulas, pero que no genere residuos innecesarios con cada café. Entonces, por eso tenemos este formato de máquina y el tema de la suscripción trimestral. Pero ¿cómo funciona? O sea, al final tú puedes pedir esto para tu casa o para tu empresa, ¿no? Tenemos dos líneas de negocio. Uno es para particulares, donde lo que hacemos es, en el caso que no tengan manera de moler el café al momento, ofrecemos máquinas superautomáticas y la variedad de 15 variedades de café diferente, que es con suscripción, que cada 3 meses te lo mandamos a casa. A nivel de empresas, lo que hacemos depende del tamaño de la empresa, tenemos diferentes cafeteras que están conectadas a internet y con cada café que haces se mandan a la nube y a final de mes se facturan solo los cafés que se han consumido. Ah, qué guay. Y mandáis café para rellenar en la empresa, entiendo. Gracias. Sí, entonces como que están las máquinas conectadas y sabemos cuánto consumo tiene la empresa, nosotros le mandamos primero un stock bueno. para que siempre tenga café. ¿Qué? No, está bien. Ah, vale. Está bien, está súper. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Ah. Digo, entonces sabemos el stock que tienes, entonces hacemos envíos automáticos. Entonces te mandamos 10 kilos, como sabemos que has gastado 7, pues antes de que te quedes sin, te lo mandamos. Así no, nadie en la empresa tiene que preocuparse de que no se quede sin café. ¿Y cabe la posibilidad, esto ya es tal, que los cafés se los factures a la persona que lo ha pedido o no? Sí, o sea, ¿Ah, sí? tenemos copago, o sea, que significa que la empresa paga una parte y el trabajador paga otra parte. Luego tenemos pago que el trabajador paga, que es con un QR. Entonces tú en la máquina tienes una pantallita, te aparece el código QR, le das y entonces pagas o con Bizum, o Apple Pay, Google Pay, ¿En criptos no se puede? ¿Cómo? ¿En criptos no se puede? Todavía no. Bueno, pero eso se puede integrar, ¿eh? No, Sí, y al final, desde la plataforma sí hay muchas... pero puedes hacerlo porque en un neobanco puedes tener cripto, ¿no? Y con la Visa, ella Sí, te sí, puede sí, pagar sí. con la Visa. Si tienes la visa asociada a Bueno, a ver, Apple Pay, puedes ponerte una wallet de USDT, por ejemplo, de Bitcoin y también pasas el QR y que te paguen directamente. Pero lo mejor es tener empresas de esas que molan, que te pagan el café, porque luego la gente rinde más, en vez de bajarse al bar a tomarse el café ya se queda allí. ¿Sí? Sí. ¿Tenéis ¿tenéis algún estudio? Sí, también tenemos como, al final con las máquinas están conectadas y vemos a tiempo real cómo están consumiendo café, sabemos cuáles son las horas, incluso podemos saber cuando la gente hace teletrabajo, ¿no? O cuando la gente está en la oficina, o cuáles son las horas donde la gente hace para hacer el break. Entonces al final nosotros lo que pretendemos ser también es una plataforma de información. Y luego gestionar toda la información de las máquinas conectadas. Hostia, qué interesante. Muy bien. Oye, pues un aplauso para Bea, que... Gracias. Bea, vete preparando la siguiente cosa, porque te voy a ir pasando cada 2. Vienes y nos cuentas una parte de la empresa. Luego nos dices cómo funcionan las casas, por ejemplo. ¿Vale? Venga, va. Arnau, ¿Qué tal, José? tu conversación va de criptos, ¿no? ¿Veo? ¿O qué? Bueno, va de varios temas. Venga, va. Yo, bueno, soy Arnau, hago 23 años en 10 días. Como Hostia, viene- cómo mola, tío, cuando eres pequeño y estás contando los días para cumplir 23, ¿sabes? O sea, esto es la polla, tío. Hacía tanto tiempo que no lo veía, ¿sabes? O cuando viene un niño y dice, tengo 7 años y medio, ¿sabes? 7 años y medio. Qué cabrón, ¿sabes? Y bueno, como habrás podido ver un poco, sí, llevo desde los 16, 17 años en el mundo un poco de las criptomonedas. Empecé, bueno, no sé si alguno de aquí ha tocado el tema criptos, pero el 95% de la gente creo que empieza en una Ponzi.
de criptos y pues por desgracia me estafaron bastante dinero. Empecé con muy poquito y a base Explica lo que es una Ponzi porque una seguro Ponzi que básicamente es una empresa piramidal en el que para la gente ganar dinero necesita que entre gente debajo. Entonces es una red que en el momento en el que deja de entrar gente peta, porque no hay dinero para pagar a gente de arriba, con lo cual el sistema deja de funcionar y acaba muriendo, y con lo cual pues se va todo el famoso tipo a la mierda. las tampitas, sí. Exactamente, han habido muchas en España, seguro que conoceréis a más de una. Y pues empecé con una inversión mía de 1.000 euros y acabé perdiendo mucha cantidad de Ethereums, que bueno, a precio máximo es mucho dinero, pero bueno, esa podría ser considerada mi primera quiebra, como el que hice con 17, 18 años. A partir de ahí, bueno, vi un poco el potencial del todo el tema de cripto, sector blockchain y eso, me empecé a formar bastante heavy. Y pues un hombre de mi pueblo me escribió: y Arnau, que sé que estás en tema criptos, me gustaría montar algo contigo para, pues... ¿Cuál es tu pueblo? Santa Perpetua de Mogoda. Muy bien. Y nada, tenía él oficinas en Sant Cugat y ahí pues justamente yo antes de empezar había estado en un evento con más gente de cripto, y un poco los que éramos de Barcelona decidimos pues abrirnos un pequeño coworking para hacer nuestros pinitos, nada profesional ni nada. Y entonces pues me vi un poco en la obligación de a toda esta gente con la que iba a montar el coworking traérmela, y empezamos un equipo de 7-8 personas, que de hecho Adrián Vacas, tú conoces a uno con los que estaba, Andrade. Sí, exactamente. No lo quería decir, pero ok. Y nada, pues empezamos un poco la empresa. Yo tenía 20 añitos. ¿Pero qué hacíais en la empresa? Era una empresa de formación en criptos y gestión de capital. Yo el tema de la formación, la verdad, no te voy a mentir, no soy muy fanático de la formación. O sea, me gusta formarme a mí, pero no me gusta impartirla porque no tengo paciencia para formar a la gente y tampoco es una cosa que me apasione. Me apasionaba mucho más el tema de gestión de capital. Sí que gestionamos un poco de capital así, Friends and Family, con algún contrato privado, pero para el tema de abrir el fondo nos encontramos muchas limitaciones, sobre todo aquí en España por el tema de la CNMV, y eso es prácticamente imposible. O sea, es más fácil abrir un banco que un fondo regulado para gestión de criptoactivos de terceros. ¿Más fácil abrir un banco? Sí. No, te garantizo que no es fácil abrir un banco. No, pues si no es fácil abrir un banco, abrir un fondo regulado de gestión de criptoactivos a terceros. Creo que es exactamente lo mismo. O sea, bueno, los trámites a seguir son los mismos. Sí. Bueno, igualmente es imposible porque la CNMV no te lo permite. Entonces, miramos muchas jurisdicciones, yo que sé, Dubái, Luxemburgo, Estonia, Chipre, Malta, Caimán, y en todas nos encontramos lo mismo. No había ninguna jurisdicción que nos diera una licencia para gestionar criptoactivos de terceros. Entonces, eso también coincide un poco con la caída del 2022, el bear market de las criptos. De 69 nos vamos a prácticamente los 15. La gente pierde mucho enfoque en tema criptos y bueno, luego también algún problema interno en la empresa y decidimos dejarlo ahí. Sí que lo que teníamos de gestión de capital a día de hoy lo seguimos manteniendo. Al final pues hay un compromiso y seguimos un poco. Y luego pues al cabo del tiempo hubo una persona por aquí que creo que tú conoces que me rescató, sí, Miguel, allí arriba. Ah, sí. Bueno, él conoce a mi familia desde hace mucho tiempo, sí. Y pues un poco lo mismo, me dijo: sé que estás en tema criptos, yo quiero que formarte un poco en el mundo tradicional. Sabes que él se dedica al sector del metal desde hace muchos años, sí. Y a cambio pues quiero que tú me ayudes con todo el tema de gestión de mi patrimonio, de capital y de todo el tema cripto. Entonces pues ahí hicimos ahí un pequeño de win-win, un mix, en el que yo pues por las mañanas estoy en uno de sus departamentos y por las tardes pues le ayudo a él con proyectos tanto de criptos como de muchas otras cosas. Y la verdad que muy contento. O sea, sí que es verdad que vengo un poco de... que yo creo que tu faceta de cripto es cripto capital especulativo. O sea, no es o sea, tú cuando hablas de que te formaste en la blockchain, ¿qué utilidad le ves tú a la blockchain? Bueno, yo la blockchain, o sea, cuando hablamos de criptos, o sea, la gente se piensa que las criptos son simplemente inversión, pero realmente creo que la tecnología que está detrás, que la tecnología blockchain, abarca mucho más que simplemente la inversión al final. Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, Carrefour tiene todas, o sea, con blockchain puedes traquear toda su cadena de suministro. Con blockchain puedes hacer todo el tema de que las elecciones, por ejemplo, no estén manipuladas. Al final es una tecnología que puedes utilizar contratos inteligentes. Yo me he formado bastante en blockchain y sí, yo creo que puedes... Yo lo de Carrefour no conozco el proyecto, pero que tiene una blockchain Carrefour. Sí, básicamente tiene una blockchain para todo el tema de traqueo de su cadena. Y tú puedes conectarte a la blockchain.
No lo sé, no lo he probado, simplemente sé que lo tienen, supongo que será más tema interno. Pero, o sea, yo realmente... Es que yo creo que eso no tiene mucho sentido. A ver, yo creo que tiene sentido la blockchain. La blockchain se origina como un sistema descentralizado de información. Y es descentralizado en tanto en cuanto puedes acceder tú, puede acceder él o puede acceder cualquier persona. Si tú tienes una empresa privada como Carrefour y no le das acceso a tus clientes a la blockchain, para eso tienes una base de datos que es exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo veo en la blockchain es que es una gran tecnología. Lo que no tengo tan claro es que sea una tecnología aplicable en este mundo. Y me explico por qué. O sea, una de las cosas que puedes hacer con Ethereum, con los smart contracts, es cargarte a los notarios, ¿no? Exactamente. O sea, tú no necesitarías un notario porque con un smart contract podrías transaccionar una vivienda. Aquí pondrías dinero, aquí pondrías la vivienda y cuando se diera la casuística, pues se transaccionaría. Pero ¿alguien le ha preguntado a los notarios si quieren ser sustituidos por un smart contract? Porque a lo mejor los notarios no están de acuerdo, ¿sabes? Bueno, yo lo que te quiero decir es que ¿alguien le ha preguntado a los políticos si quieren que algo transparente controle las elecciones? Alguien le ha preguntado, y con esas te puedo contar 27 ejemplos. Entonces, yo soy fiel fan de la tecnología blockchain, creo que aporta mucho, pero veo pocas cosas en la realidad aplicables con el tal. Entonces, cuando hablamos de las criptos y hablamos del Bitcoin, pues yo creo que el Bitcoin tiene una utilidad y soluciona un problema, que es guardar el dinero a los narcotraficantes. Esos tíos tienen un problema, lo guardan en Bitcoin y en tanto en cuanto el Bitcoin exista, pues habrá un problema solucionado. Te gustará o no te gustará el problema y la solución, pero existe una solución a un problema. Ethereum es la solución de los smart contracts a algo, pero algunas monedas que hay ahora son la solución a qué. A nada. Hay algunas que son simplemente pura especulación. Y entonces, o sea, yo de hecho creo que las criptomonedas para mí son un muy buen vehículo para capitalizarte a día de hoy. ¿Para capitalizarte? Sí, o sea, si más o menos tienes algo de conocimiento, creo que puedes hacer bastante capital. Pero no creo que vayan, o sea, a lo mejor sí que son el futuro, pero creo que al final vivimos en un mundo en el que hay mucho interés político sobre todo. Y creo que vamos a transicionar hacia las CBDCs. Y probablemente el 80-90% de las criptomonedas vayan a morir. O sea, yo creo que sí que al final habrá criptomonedas, pero no serán las criptomonedas que conocemos hoy en día. O sea, por ejemplo, estará el euro digital, en el que yo que sé, los gobiernos nos controlarán cuándo, dónde y cómo quieren que lo gastemos y cómo lo gastemos. Eso no tengo ninguna duda que existirá, sí. Y todas estas criptomonedas creo que, yo que sé, creo que son 16.000 monedas ahora mismo, algo así, es una locura. Y todas estas van a morir. Y puede ser que Bitcoin quede como tú has dicho, el efectivo de hoy en día. El dinero que nadie puede rastrear o no interesa que sea rastreable. Sí que es verdad que pues creo que las grandes instituciones se están ya introduciendo de manera muy fuerte. BlackRock, todo el tema de los ETFs y eso ha pegado muy duro. Y puede ser que ahora tengamos un buen momento para invertir. Pero, sí, digo, pero ¿no? me vuelves a irte a la parte inversora. A la parte inversora Yo, y de capital. La parte que, en cuanto a tecnología, lo que más veo es el tema que has comentado de los smart contracts y eso, que interese o no, es un tema de intereses. Claro, útil, yo creo que es útil, muy útil y muy ágil y muy transparente, pero luego ya dejamos bueno, entra un tema de intereses. Yo creo que no sé si es muy útil, creo que tampoco es nada ágil y creo que tampoco interesa. O sea, no, interesar yo creo que tampoco interesa. Interesar, creo que no interesa a prácticamente nadie de los que he sustituido por tal, ¿no? El otro día yo hacía un vídeo que íbamos a ver una fábrica de canalones y en el minuto 2:55 le estoy preguntando a la jefa, digo, ¿y esto se puede automatizar? Y entonces Eric grabó a una de las empleadas y puso una cara como diciendo, no me jodas, no le des ideas, ¿sabes? Entonces es el mismo caso, justamente, ¿no? La tía se le vio una cara de miedo como diciendo, hostia, como ahora me cambien por una máquina ya la hemos liado. Entonces yo creo que entiendo que los organismos regulatorios no dejen constituir fondos de criptos, porque todo el mundo que más o menos entendemos cómo funciona esto, vemos que en un futuro no muy lejano van a existir muy pocas monedas y claro, ¿cómo vas a sostener el dinero de la gente que tú entiendes? Porque yo veo que más o menos la tocas y sabes dónde sí, dónde no y dónde salir rápido porque va a venir el lobo, ¿sabes?
Pero claro, tú imagínate que la gente meta... O sea, esta mañana yo he hablado con uno que me decía, le has cambiado la vida a un amigo mío que tiene 55 años que ha cogido todo su dinero y lo va a meter en Bitcoin. Y yo, no, Dios, dile que no, ¿sabes? O sea, ¿Tú tienes o has tenido, si no es mucho preguntar? Yo compré Bitcoin, yo fui un loco del blockchain, compré Bitcoin a 900 Joder. y hace 2 años lo metí todo en USDT y no quiero saber nada de las criptos. ¿Y tienes ahora USDT? Tengo parado USDT. ahí, muerto. Tengo USDT hace 2 años paradas y sabía que con el halving iba a subir, pero no he querido saber nada de esto. ¿Y por qué no lo sacas para invertirlo en cualquier otro negocio, por ejemplo, si no quieres saber nada de criptos? Porque lo voy a hacer, pero me da mucha pereza. Porque no, lo voy a hacer y me da mucha pereza porque sé que en el momento que yo saque el USDT voy a tener una cartita de Hacienda diciéndome ¿de dónde ha sacado usted esto? Yo tengo un muy buen proyecto que aceptamos USDT. Ya, pero ¿qué más da? Y cuando acabe tu proyecto tendré una cartita de Hacienda que me dirá, tienes un lío, ahora tengo un lío de X miles, pues luego tendré un lío de X miles multiplicados por 2. Sí. Entonces, almacenar... ¿Sabes qué pasa? Que en mi caso, que tengo muchas empresas, yo tengo algo de dinero en USDT, o sea, que no tengo ni 10.000 ni 20.000, pero ¿qué sucede? Si esto va muy bien y se dobla, no me va a hacer rico. Pero si va mal, me va a joder porque tengo bastante dinero y además cuando lo saque, Hacienda me va a tocar las pelotas. Digo, no me compensa. Es que no me compensa. Ya llega un momento que ni que gane un 20% al año. Es que prefiero coger el dinero, comprar una nave industrial y que me empiecen a pagar tal y quitarme el lío. Y ahora, si te soy sincero, me da pereza porque me da pereza recibir la puta carta de Hacienda. ¿Sabes? Y yo lo tengo declarado a nivel de patrimonio, o sea, lo tengo todo bien. Pero claro, es que yo empecé comprando Bitcoin cuando nadie apuntaba. No, es que joder, yo cuando empecé yo lo compré a 3.000 y si tú lo compraste a 900 fue bastante antes. Claro, pero es que luego miné. Ah, llegaste a minar. Y llegué a minar y tengo parte de mis ahorros en criptos de minado, ¿sabes? Si tú ahora me dices, dime exactamente qué parte de vino, no tengo ni puta idea. Pero ni puta idea, ¿sabes? O sea, entonces estoy en el bucle de decir, ¿cómo coño soluciono este puto problema, ¿sabes? Bueno, pues luego si quieres hablamos fuera de cámaras. No, Porque hay opciones. Sí, hay opciones, pero la opción más fácil para mí es decir, mira, tengo esto, cóbrame lo que tenga que pagar y vamos a dejarnos de gilipolleces porque en mi caso no puedo tampoco hacer el cabra loca, ¿sabes? Pero me da mucha pereza y yo creo que yo puedo entender y lo que tampoco aconsejaría a nadie es meter sus ahorros. No, ni mucho menos. O sea, yo como mucho metería el 5% de mis ahorros en criptomonedas, el 5%. Eso sería el caso extremo, pero vamos, no hay gente que dice, no, meto 100. No metas el 100% de tus ahorros, tío, porque... No, además es un producto muy volátil, o sea, si no tienes algo de conocimiento probablemente vas a perder mucho dinero. La hostia que te puedes dar es heavy. Sí. Y eso es un poquito, y bueno, pues también después de estar un poco dedicado también al mundo tradicional, pues sí que siempre he estado en el mundo online, pero dices, hostia, joder, que realmente en el mundo tradicional hay mercado, que hay un mundo. O sea, al final nosotros nos dedicamos al sector del metal y, joder, es un mundo muy interesante y que dices, ha existido siempre y creo que va a seguir existiendo. Y al final, pues, nunca está mal conocer de todo y ¿por qué no algún día también poder diversificar y montar algo en ese sector? Sí. Muy bien. Oye, pues un placer haberte conocido. Igualmente. Y nada más.